Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Estoy aquí, Señor, para contigo orar. Nadie te ha visto, mi Dios. Nadie te ha visto, mi Dios. Nadie te ha visto. Me hablaron de ti, pero no te he visto. Terminamos ahora la octava de Pascua, que en la mentalidad, en la presentación de la liturgia cristiana, es como un gran día. 8 días que se resumen como en un gran día. Fíjense que los textos de la liturgia para lunes, martes, miércoles, etcétera, de la Pascua, dicen hoy. Es el hoy litúrgico. El hoy en el lenguaje de la liturgia que nos habla de ese gran día que dura 8 días. Y hoy estamos culminando pues la octava de Pascua. De nuevo reitero a todos y todas mi felicitación pascual, que esta alegría de Cristo resucitado, recién celebrado hace 8 días, perdure cada día en su vida. Que como decíamos hace 8 días, le descubramos vivo y presente. Siempre es necesario descubrirle con los ojos de la fe. No se le puede descubrir resucitado como una evidencia. Tenemos a lo largo de nuestra historia y a lo largo de nuestra fe signos, innumerables signos, que vistos con un corazón lleno de amor y con los ojos de la fe, nos hacen descubrir al resucitado, muy cercano, real en la vida de cada día. Nos evitan que nos asustemos como se asustaron en algún momento los discípulos pensando que era un fantasma. En estas narraciones de las apariciones a veces piensan que es un fantasma. Pero media vez se agudiza el sentido del amor, el sentido de la fe. No es más un fantasma, es una certeza, es una presencia que llena de paz, de amor y de alegría la vida del creyente. Y hoy estamos en el capítulo 20 de San Juan con otro acontecimiento que justamente el mismo Evangelio sitúa 8 días después de la resurrección.
mientras ya los otros discípulos habían hecho un pequeño camino, los primeros 8 días en los que poco a poco se iban recuperando de los traumas sufridos por la crucifixión y la muerte de Jesús. Y poco a poco iban recuperando la calma, poco a poco, unidos y en la oración, iban sanando sus corazones, y poco a poco en esa experiencia también el Señor se les iba apareciendo, podemos decir. Les iba dando la certeza de su presencia cercana. Estamos pues en otro texto de San Juan, escrito casi 60 años después de sucedidos los hechos. Y por lo tanto, ya en 60 años, aquella primera comunidad cristiana se había topado con muchas objeciones a la resurrección. Y muchos cristianos se habían topado también con sus propias incertidumbres, con sus propias dudas frente a la resurrección. El hecho que se nos narra hoy en el Evangelio de Juan capítulo 20 nos habla de ese personaje, Tomás, uno de los 12, que no había estado con ellos en otras ocasiones. Quizá es de aquellos que había vuelto a sus tareas para olvidar todo lo que había pasado. Estaba tratando como de dejar a un lado aquel trauma tan tremendo. Quizás se sentía frustrado, se sentía desanimado, triste, se sentía pues deprimido incluso, y se había alejado del grupo. No estaba de veras, por lo tanto, convencido de la experiencia que aquellos habían hecho de la presencia del resucitado. Y aunque le habían dicho, hemos visto al Señor, acordémonos que ese ver es el ver de los ojos de la fe, según el Evangelio de Juan. Y él dice, si no veo, ese ver de Tomás es el ver del sentido de la vista, si no veo las llagas que dejaron los clavos, si no meto mi dedo en la llaga de su costado, no creo. Tomás es pues el que está pidiendo evidencia física de la resurrección. No ha dado todavía el paso hacia la admisión de la resurrección como un acontecimiento real, pero que solo se percibe desde la fe, que sigue requiriendo la adhesión humilde y sencilla del corazón a el mensaje: está vivo, resucitó de entre los muertos, no está en ninguna tumba, la tumba se quedó vacía, no está. Le hemos percibido, le hemos conocido, le dicen los otros, y él dice, si no veo, no creo. Tomás es un personaje que a todos nos simpatiza también, a pesar de su incredulidad o su escepticismo. Y nos simpatiza en cierto modo porque todos y todas tenemos algo de Tomás en nuestro corazón. Todos y todas los cristianos a lo largo de la historia experimentamos a veces dudas en nuestra fe. ¿Estaré adhiriéndome de veras a algo que es la verdad? ¿O estaré adhiriéndome nada más a una tradición humana de muchos siglos, a una religión que está hablando de un Cristo vivo y resucitado, pero que no es verdad? Y cuando más bien el cristiano, la cristiana se topa con contrasignos de la resurrección, la fe todavía se pone más a prueba. Tomás se daría cuenta de otros que antes eran fervientes seguidores del Cristo durante sus años de vida pública y que después lo abandonaron solemnemente. Quizá Tomás estaba aquí incluso pensando en Judas, que hasta había llegado a la desesperación y al suicidio. Quizá Tomás estaba dándose cuenta de cómo algunos se avergonzaban del Cristo que había sido ahora crucificado. Quizá Tomás estaba desanimado él mismo porque sus propias expectativas de Cristo que le iba a ayudar y le iba a salvar de todo mal no se habían cumplido. Tomás es el creyente que se ha alejado también un poco de los otros creyentes.
Aquellos otros se habían ayudado unos a otros en su fe, en sus incertidumbres y en sus dificultades, pero Tomás se había alejado. ¿Cuántas veces también el cristiano se aleja de otros grupos, se aleja de la comunidad, deja a los amigos, deja a quienes le pueden apoyar y le pueden fortalecer, y deja de fortalecer o apoyar a otros también? Este es Tomás, un poco el incrédulo, un poco el escéptico, el que está desanimado porque ha visto también contrasignos, ha visto antitestimonios, ha visto pecados en la iglesia y en los otros. Por eso les digo, hermanos, hermanas, que todos tenemos un poco de Tomás. Y es allí donde nos simpatiza, donde nos identificamos un poco con Tomás. Este Tomás que luego se encuentra con ellos en esa nueva aparición y da el salto de la fe. Quiero encontrarme contigo, quiero emprender tu camino en la verdad, quiero adentrarme en tu espíritu. Estoy aquí, mi Señor, para contigo orar. Nadie te ha visto, mi Dios. Nadie te ha visto, mi Dios. Nadie te ha visto. Me hablaron de ti. Pero no te he visto. Nadie te ha visto, mi Dios. Nadie te ha visto, mi Dios. Nadie te ha visto. Me hablaron de ti. Pero no te he visto. Tomás ha dado el salto de la fe. No olviden que estamos en el año de la fe. Y este tiempo de la Pascua es un tiempo particularmente apto para renovar nuestra fe. En primer lugar, digamos, la fe no es una adhesión a una doctrina, no es simplemente una adhesión a lo que otros nos dicen. A Tomás le habían dicho que Jesús había resucitado, pero en realidad él no creía lo que le habían dicho. Una doctrina, un dicho, una noticia venida de otros. La fe no es solamente una adhesión, en primer lugar, a una doctrina. La fe es el encuentro con el mismo Cristo resucitado. Y fíjense que como se habían encontrado los otros con él, también Tomás, se nos dice en este texto de San Juan, se encontró con él. Acordémonos, si es siempre necesario, aunque un poco difícil de comprender bien, que no debemos entender estos textos de los evangelios como narraciones, como evidencias, sino nos están hablando del encuentro con el Cristo resucitado, que no es exactamente un encuentro físico. El texto de la aparición de de Jesús a Tomás y a los otros reunidos podría ser entendido como una experiencia física del resucitado.
finalmente vio las llagas. E incluso a eso ayudan algunas pinturas que nosotros vemos en las cuales está Tomás con una cara de admiración poniendo sus dedos en la llaga del costado de Jesús. No nos quedemos tanto en esa expresión meramente física, en esa evidencia. Acordémonos de lo que hemos dicho hace 8 días cuando reflexionábamos sobre la resurrección. En el momento en el que tengamos evidencia de algo, ya no se necesita la fe, porque eso es una prueba. Y entonces entramos en el campo de la ciencia, que nos muestra a través de experimentos o a través de experiencias sensibles que algo es así. Y entonces la evidencia se impone. El resucitado no es evidente y por lo tanto ese encuentro de Tomás con el resucitado, aunque está expresado de una manera casi material, recordemos que es el encuentro profundo, espiritual de Tomás con el resucitado. Es necesario dar ese salto. Ante los evangelios no estamos ante narraciones meramente históricas, ante crónicas de hechos y sucesos. En los evangelios estamos ante narraciones que son teología. ¿Qué es lo importante entonces para encontrar al resucitado? No es la evidencia, sino es el encuentro con Él mismo, que se da desde la fe. Y fíjense que eso es posible para nosotros, cristianos y cristianas, Tomases de este siglo. Es posible. De lo contrario, pudiéramos decir, bueno, Tomás creyó porque finalmente pudo poner sus dedos en las llagas del cuerpo resucitado de Jesucristo. No, habría tenido una evidencia, lo cual le resta mérito a su fe. De manera que Juan está hablándonos en una teología narrativa de algo que va más allá. Nos está hablando de la posibilidad de encontrarnos con Jesucristo vivo a través de unos signos. Podría ser este signo el testimonio de los otros discípulos tan convencidos del resucitado, al cual se adhirió Tomás. Les decía que Tomás se había alejado de su grupo. Tomás estaba encerrado, metido en sus pensamientos, sus dudas, sus incertidumbres. Pero decidió en un momento volver a buscar a aquellos amigos, a aquellos compañeros. Y en ese encuentro, en aquella comunidad cristiana en la cual ya existe la fe en el resucitado, allí encuentra Tomás también la puerta de la fe. ¿Por dónde podemos entrar a la fe? ¿Por dónde podemos entrar a la comunión con Cristo resucitado? ¿Es la puerta de la comunidad? ¿Es la puerta física de la iglesia a la cual atravesamos y nos encontramos en la celebración eucarística con los demás? ¿Es a través de la puerta de la cercanía a la Eucaristía? La Eucaristía nos lleva a un encuentro profundo y personal con Cristo. Pasamos la puerta de la fe cuando escuchamos el testimonio de los otros, cuando escuchamos la palabra de Dios y nos adherimos a ella y sentimos arder el corazón. Tomás pasó por la puerta de la fe y finalmente dijo, Señor mío y Dios mío. Le dio a Jesús un título divino. No te pude ver, te retiré la mirada, no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar. Huí de tu hambre, tu miedo y tu agonía. Tú estabas delatando
El tiempo de Pascua es pues para todos y todas una hermosa oportunidad para redescubrir la posibilidad de encontrarnos realmente con Cristo, con el Cristo resucitado, vivo en nuestras vidas. Pero repito, siempre a través de signos sensibles que únicamente nos orientan hacia el encuentro con el resucitado. Eso fue lo que les pasó a las mujeres que fueron al sepulcro, a los primeros discípulos y, según la narración de hoy, a Tomás. Esto es posible, y esto lo vemos también en el texto de San Juan. Esto es posible únicamente porque el Señor Jesucristo nos da su paz, nos da su espíritu. A Cristo se le puede encontrar incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos estaban reunidos, o aquellos dos iban camino a Emaús, un poco con el corazón comprimido, con el corazón destrozado, herido, en el momento de la oscuridad, pero no van solos, se encuentran y se apoyan unos a otros. Y en ese encuentro humano profundo se va abriendo la puerta de la fe para encontrarnos con el resucitado. Y esto es posible única y exclusivamente porque el Señor nos ayuda a descubrir su paz en la celebración eucarística, en el amor, y nos da el Espíritu. Fíjense que a lo largo de toda esta cincuentena pascual, los 50 días que van desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, poco a poco, como en un crescendo, en una pieza musical, va sonando cada vez con más fuerza y con más insistencia el Espíritu Santo. Es solamente este don del Espíritu de Jesús, este don del Espíritu que está en lo más hondo del corazón del hombre, el que es el que nos ayuda a dar el salto, a abrir la puerta, a entrar por la puerta de la fe, a encontrarnos de veras con la presencia del resucitado en nuestra propia existencia. La acción del Espíritu está presente desde aquel día en el que Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y si vamos un poco más atrás, según la teología narrativa de San Juan, Jesús en la cruz, que dice expirando, entregó el Espíritu, ¿verdad? Expiró, entregó el Espíritu. No es solamente sacar el último poco de aire que hay en los pulmones antes de morir, el expirar de un moribundo, sino es el dar el Espíritu. Cristo ya desde la cruz, según la teología de San Juan, nos da su Espíritu. Cristo en los encuentros con los discípulos, con las mujeres, con la comunidad, les da el Espíritu. Y más aún, con esa fuerza del Espíritu hace que recuperen la paz y la serenidad del corazón. Y más aún, les da el Espíritu para que también vayan y comuniquen a otros esa buena noticia. Hermanos, hermanas, hablando de los signos de la resurrección, el que estemos casi ante 20 siglos de historia de la Iglesia, y esta Iglesia pasa por crisis, por dificultades, por problemas, pero siempre sale adelante, siempre se renueva y se levanta. Esto es porque la acción del Espíritu es una acción real, presente, en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada comunidad, de cada familia cristiana que va viviendo la fe y que va transmitiendo la fe a los demás. El tiempo pascual es pues un tiempo en el que todos y todas estamos invitados a intensificar nuestro deseo del Espíritu. Y no solamente como un don que viene de fuera, sino como un reavivar algo que está en lo más hondo del corazón del ser humano. El bautismo nos ha hecho celebrar que somos hijos de Dios y que la fuerza vivificante de Dios está en nuestros corazones desde siempre. Eso es lo que hay que reavivar. El tiempo pascual es un tiempo privilegiado para reavivar la fuerza, el don del Espíritu Santo recibido en el bautismo. ¿Cuántas tareas tenemos pues en este tiempo pascual, en este año de la fe?
en este año en el que estamos ante etapas nuevas, ante propósitos nuevos, este tiempo en el que estamos invitados a adherirnos al Señor y a su iglesia de una manera más consciente, más firme, para que también así podamos ser testigos cualificados de Cristo en medio del mundo, en medio de la familia, en medio del trabajo y de todas las circunstancias. Continúa pues presente esta pregunta: ¿en dónde encuentro yo la presencia del resucitado? ¿Cómo renuevo mi adhesión a este encuentro con Cristo? O quizá le sigo sintiendo como un fantasma extraño que me asusta y que no siempre me convence. El cristiano es aquel que está de tal manera convencido que da testimonio. Otra característica del tiempo pascual es que leeremos los Hechos de los Apóstoles. Fíjense ustedes que en toda esta cincuentena pascual no se lee el Antiguo Testamento, se lee solamente el Nuevo Testamento. Los Hechos, las cartas de Pablo, el libro del Apocalipsis, que son justamente los testimonios de aquellas primeras comunidades cristianas y de aquellos primeros evangelizadores. Con esos testimonios acompañados de la fe de Pablo, de la fe de Tomás, de la fe de Pedro, de María Magdalena, de la comunidad, con la fe de los santos a lo largo de la historia que nos han manifestado su adhesión a Jesucristo, movidos por el Espíritu, podemos nosotros también, con toda certeza, encontrar al Cristo vivo y resucitado. Y el que le ha encontrado tiene que comunicarlo. Y el que ha encontrado deja de lado todo lo demás. El que le ha encontrado puede decir como San Pablo: considero basura todo lo demás con tal de ganar a Cristo y avanzar en el conocimiento de su persona. Dejando lo que está atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. Estos días de Pascua, en la Iglesia Católica en particular, estamos viviendo un momento de esperanza y de entusiasmo con la elección del Papa Francisco, que ha venido como a darle un aire de esperanza y de renovación. Y así es la Iglesia siempre. Así es la Iglesia siempre, entre las dificultades, entre los problemas, pero también entre los motivos de alegría y esperanza para avanzar, para evangelizar, para reconocer que el mundo puede cambiar, que no todo son tinieblas, que no todo es oscuridad, que así como en la noche de la Pascua, en la que entrando a la iglesia en la oscuridad encendimos nuestras velas del cirio pascual y alumbramos aquella iglesia, también los cristianos seamos capaces de alumbrar con un testimonio decidido, con una palabra convencida, con un acto de amor y de solidaridad, en especial con los más pobres, que con todo eso seamos capaces de dar signos, que ese sea nuestro testimonio y que estos signos pongan un poco más de luz, un poco más de alegría en medio de nuestro mundo, así como ha surgido ahora en la Iglesia el signo del Papa Francisco, con sus actitudes, con su palabra sencilla, con su confianza en Dios y en el camino de la Iglesia. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Y así la vida que me des nunca será ajena a ese que ayer te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado y jamás se me podrá olvidar.
Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.